Molt bé, bona vesprada. Estem en aquest cicle de col·loquis que organitza la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica i també l'Institut Interuniversitari López Piñero, enfocats sobretot a treballs de recerca elaborats per persones que han participat en els màsters de Història de la Ciència del nostre context i van iniciar amb una de les premiades per la Societat Catalana dels premis de final de TFM, de treballs final de màster, en la vessant, en el seu cas, professional. I avui tenim el premiat en la vessant acadèmica dels Premis TFM de la Societat Catalana d'Història de la Ciència any 2025, que és Alberto Rodríguez Lifante, que en aquest cas va ser estudiant del programa de màster del interuniversitari vinculat a l'Institut López Piñero en les universitats de València, Alacant, Miguel Hernández i Universitat de València i d'Alacant. I estem molt satisfets de que hagi sigut alumne de l'institut i del màster i també que estiga integrat en l'àmbit acadèmic en una de les nostres universitats, en aquest cas com a professor en la Universitat d'Alacant, en l'àmbit del Departament de Filologia Espanyola, i per això és un treball de TFM i una línia d'investigació que connecta molt bé amb molts treballs que s'han fet i que s'estan fent en l'institut. I de fet és una persona amb una activitat investigadora ja molt consolidada, que ha coordinat diferents xarxes d'investigació, programes d'iniciatives docents, també àrees fins i tot de lingüística general en diferents moments. I per tot això, pues, pensem que és molt interessant el treball que avui ens presenta, que es titula Debates y controversias en torno a la terminología química del siglo XVIII, el caso del oxígeno y el arsicayo. No sé si he pronunciado bien. Ahora seguro que habrá oportunidad de que Alberto nos continúe explicando y desenmascarando este título tan sugerente. Así que adelante, Alberto, y muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, en primer lugar, agradecimiento a la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica, al Instituto Interuniversitario López Piñero, a ti mismo, Ignacio, por la invitación tan amable que me hiciste, a Eva Ballester, también por los correos intercambiados y toda la amabilidad durante este tiempo, al equipo de profesorado, algunos de los cuales están aquí hoy presentes en este ciclo de coloquios, de profesorado del máster y, bueno, como no, a quien fue mi director, a José Ramón Bertomeu, que está presente, y a quien le agradezco de corazón toda la tutorización, la orientación y la guía del trabajo que voy a presentar. Como bien has comentado, Ignacio, voy a ver si esto funciona. Pasa, ¿no? Voy a intentar articular la presentación, puesto que tenía una vertiente, es la parte más académica. En primer lugar, voy a presentar el TFM y lo voy a intentar sintetizar para que se vean los puntos fundamentales. Pero no me quiero quedar en ese punto, puesto que creo que el punto 2 y 3 que resalto aquí en este índice de contenidos del ciclo de hoy es, por un lado, la modalidad elegida para presentar el TFM, que es la modalidad de artículo de investigación, donde voy a resaltar algunos aspectos que creo que para todo el alumnado que esté presente o no, o que luego lo pueda ver en modalidad diferida, ¿no? En otros cursos o en el futuro, esas fases y decisiones a veces complicadas que uno debe tomar a la hora de elegir esta modalidad. Y en tercer lugar, de la modalidad de TFM al artículo, que es el que elijo, a la publicación final, que considero que hay un paso importante. Una cosa es la parte de defensa, se elige la modalidad, pero posteriormente hay que tomar una serie de decisiones que también a veces pues son diferentes a las iniciales.
Dicho esto, estos son los puntos fundamentales en los que se organiza la primera parte de la presentación del TFM, con una introducción, materiales, métodos, fundamentación teórica que voy a intentar sintetizar en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que un trabajo de TFM es un trabajo de meses, prácticamente de un curso académico desde que se gesta, con algunos de los resultados, centrados sobre todo en la vida de circulación de Arsicayo y algunas conclusiones finales. Tengas en cuenta que este trabajo, como luego pondré más adelante y proyectaré, ha sido publicado en las Actas de Historia de la Ciencia. O sea, tiene una publicación que se puede consultar en línea. He puesto la portada, pero bueno, ya ha salido recientemente la publicación y se puede ver la publicación en forma de artículo de algunos de los resultados del trabajo. En primer lugar, nos planteamos qué es lo que hago en este trabajo, qué hago en este TFM. Es un análisis de los debates, fundamentalmente sobre la adaptación y acumulación de la nueva nomenclatura química que se produce, ¿no?, a finales del siglo XVIII, y lo hago o intento analizarlo a través de una voz, que es Arsicayo, que es esa voz alternativa propuesta en contraposición a Oxígeno, por el cirujano gaditano Manuel de Aréjula. Y todo esto lo hago a la luz de nuevos datos de naturaleza lingüística. ¿Cuáles? En concreto, dos obras lexicográficas que aparecen y que son quizás no, la parte más original del trabajo que aporta. Es la tercera versión en este caso, un diccionario de español e inglés de Henry Neumann de 1817, y uno de lengua castellana publicado por Pedro Lavernia a finales del 19, 1866. Todo esto en un contexto, un espacio interdisciplinar. ¿Qué mejor que la terminología química para intentar conectar aspectos que tienen que ver con historia de la ciencia, que ya lo ha comentado el profesor Ignacio Suárez, de la ciencia y de la filología? A través de diversos estudios. Sabemos ya desde los años 60-70, sobre todo, los estudios procedentes de Gao García, de Carrillo también, de la figura de Aréjule, de su obra. Todos los estudios posteriores que ha habido a partir, ¿no?, de los años 90, finales de los 90, 2000, de historia de la química, de la terminología, todos los trabajos acerca de la recepción de esa terminología y de la nueva nomenclatura de Lavoisier en Europa, en las diferentes, los que denominarán tanto Vincennes y Abri como culturas de la química, y todo esto conectado, por supuesto, con la parte que está más relacionado con mi ámbito de especialidad, que es la terminología de especialidad lexicográfica, y los diccionarios dentro del ámbito médico. Mm, Quizás pensar que cuando se adopta esta terminología a partir de la obra de los autores franceses, por parte de los químicos, vamos a decir, de los especialistas, ¿no?, en Europa, pensar que esos químicos europeos no mostraron una actitud activa ante esa nueva nomenclatura es quitarle importancia a todo ese proceso de circulación, ¿no?, de recepción, de negociación, de controversia que se produjo realmente. Cuando se adaptó cuando se adoptó, y es que se adoptaron muchos de estos términos y finalmente tuvieron éxito, como es el caso de Oxígeno, se produjeron pequeñas adaptaciones. Aquí lo interesante es ver cómo se produjeron algunas de esas adaptaciones procedentes de la lengua francesa a las propias culturas. Posteriormente también a las propias culturas químicas, pero a las propias lenguas, ¿no?, a las lenguas existentes en cada uno de ellos. Los dos objetivos fundamentales formulados en pregunta de investigación son los siguientes. En primer lugar, ¿qué datos ofrece al debate actual en historia de la ciencia esta revisión en clave lingüística sobre la terminología química del 18, mediante la propuesta a la que hemos hecho mención, que es la de Arsicayo por Manuel de Aréjula en sus reflexiones? Y en segundo lugar, ¿cuál fue la circulación y recepción mm, de esta voz hasta el siglo XIX? Sabemos que tuvo una circulación, no fue demasiado extensa, pero sí fue fundamental, y lo fue no solo en obras de naturaleza química, sino también obras de naturaleza lingüística. Desde el punto de vista de los métodos, de la metodología y de las fuentes, fundamentalmente nos hemos basado, entre ellas, en las traducciones de la obra francesa del 87,
en el contexto peninsular, en el contexto en español, que son las reflexiones sobre la nomenclatura química, que en sí no es una traducción, sino es una introducción a de Manuel de Aréjula del 88 y la de Pedro Gutiérrez Bueno, que es precisamente la traducción que hizo de la nomenclatura química al español y que se adelantó por cuestión de meses a la de Aréjula. Unido a todo esto, también abordamos todos estudios a los que hemos hecho referencia de los años 70, de la figura de Aréjula de su obra, de la historia de la química, de la terminología, de la recepción del Lavoisier en Europa y todos aquellos estudios procedentes de la academia de corte lingüístico, filológico, de terminología de especialidad de lexicografía y de diccionarios del ámbito médico, tanto del siglo XVIII como del siglo XIX. Estas obras lexicográficas están incluidas, integradas dentro del TLME, que es un tesoro lexicográfico médico que contiene obras lexicográficas que va en aumento, se está enriqueciendo en castellano y de otras lenguas desde finales de esos siglos que son en los que nos centramos. A su vez, por supuesto, no podemos olvidar pues, las hemerotecas digitales, tanto de la Biblioteca Nacional de España como la de Francia, ambas fundamentales para este estudio. ¿Por qué? Porque en ellas se compilan algunos, sobre todo los anales de química en francés, algunos de los estudios fundamentales, donde se hacen pequeñas reseñas, menciones, donde aparece no solo la figura de Manuel de Aréjula, y de hecho Manuel de Aréjula hace mención, hace alguna traducción, hace algún comentario, sino también al término arsicayo en francés, teniendo en cuenta que la lengua vehicular, en este caso de la química, en ese momento será el francés. Los tres niveles de análisis, desde el punto de vista ya teórico, los tres niveles de análisis que seguimos en el trabajo son estos que presento. Por un lado, la terminología química a través del estudio, el acercamiento a la ciencia, la historia y la lengua. El segundo, un abordaje de esa revolución química, entrecomillado, y de los nombres de oxígeno, y vamos a decirlo cómo circula, cómo se adapta, ¿no? Y cómo se desarrolla en las diferentes culturas de la química en Europa y desde el punto de vista lingüístico. Y por último, esa vida y circulación de la voz arsicayo a través de la figura de Manuel de Aréjula, en concreto de la obra de sus reflexiones. El primer nivel de análisis, sin lugar a dudas, aborda, ¿no? Es la obra seminal del método de nomenclatura química del 87, Lavoisier y de sus colaboradores, y que daría ese comienzo, ¿no? A ese nacimiento de la química y de la nueva nomenclatura. ¿Por qué es relevante, al fin y al cabo? Porque la química estaba pues un poco como la lengua, ¿no? Eso lo intento hacer el símil con la lengua. Estaba en todos los sitios, ¿eh? Las aplicaciones eran múltiples. Estamos hablando de la minería, la industria textil, la militar y la farmacéutica. Como ya adelantamos al principio con una de las citas de Saudo Vincent y Abri, estas culturas de la química, y en plural, nunca mejor dicho, intenta poner de manifiesto el hecho de que cada contexto unía esas aplicaciones, o mejor dicho, las aplicaciones de la química estaban muy unidas o muy sujetas, muy condicionadas a los intereses gubernamentales, nacionales, de proyección. En el caso, por ejemplo, de Suecia, muy unido al caso de la metalurgia, la mineralogía; en el caso de Holanda, la medicina, la electricidad; curiosamente, en Portugal, al de la reforma universitaria, la industria general y militar, puesto que también la parte de enseñanza era fundamental. Es decir, una de las reflexiones fundamentales que se hacían desde la química era no solo desde el punto de vista de las aplicaciones, sino desde el punto de vista pedagógico, cómo enseñarla a las nuevas generaciones que se estaban, las nuevas generaciones de químicos. Y por último, esa parte o esa arista de la terminología química es la parte lexicográfica, la parte de denominación, de nombre. Es una época, es un momento fundamental para la academia, que era heredera de esas tradiciones filológicas anteriores y que velaba sobre todo por el cuidado de la lengua y por ese prestigio de la lengua castellana frente al, digamos, no quiero utilizar este nombre, pero es la invasión de otras lenguas, empezando por las otras lenguas romances. Y para ello se tenía no solo que preservar, sino regular. Por eso la importancia y la sensibilidad, y quizás la figura de Aréjula personifica esa sensibilidad hacia lo lingüístico, si bien estamos hablando de un cirujano, estamos hablando de un científico, si se puede hablar en este momento.
Hasta el 87 sabíamos que existía una complejidad desde el punto de vista terminológico, pero existía una complejidad a la hora de bueno, la división entre sustancias simples y compuestas, y la denominación normalmente venía por aspectos que estaban asociados al aspecto, al color, al nombre de la persona, al lugar pues, donde se haya descubierto. Eh, todo esto, como podemos intuir y como podemos confirmar, pues genera una multiplicidad de, no solo de términos, sino también de riesgos en prácticas, sobre todo desde el punto de vista farmacológico. Por lo tanto, no era gratuito, digamos, esta reflexión, esta necesidad imperiosa de hacer una regulación, una nomenclatura que fuera en la medida de lo posible compartida por toda esa comunidad científica o comunidad de químicos de personas que compartían esos saberes y con las aplicaciones correspondientes. Oxígeno que realmente es una sustancia simple, la nomenclatura utilizaba. ¿Qué etimología o qué procedencia tiene? Viene de oxis, que significa ácido, y de genís, que podría traducirse como algo como generador o productor. Al final esto mm, intentaba reflejar la denominación, el término, la voz, intentaba reflejar algo básico, es la idea defendida, que el hecho de que era un constituyente presente, ¿no? De todos los ácidos. Esto convivía con otros nombres antiguos utilizados para oxígeno, como era el base de aire vital, principio acidificante, empiriado, principio sorbil. ¿Qué hicieron las lenguas realmente o cuáles fueron los procesos, porque se llaman procesos, mecanismos morfológicos por la parte de forma, es decir, qué forma adoptaron o hicieron, o qué procesos adoptaron las lenguas para tomar esa nueva nomenclatura? Algunos, como por ejemplo el caso del griego moderno, utilizaron contrapréstamos, entre otras cosas, porque oxígeno como tal no existía, era una formación posterior de dos bases de origen griego, y por eso era un contrapréstamo, una especie de boomerang, iba y volvía a la lengua. Pero en general, casi todas las lenguas lo hicieron bien a través de préstamos, viniendo de las lenguas, o a través de calco, y lo hicieron por composición, esa idea del oxígeno que estaba presente en todos los ácidos. Tenemos el caso por ejemplo, de esas adaptaciones que se produjeron en algunas de las lenguas como forma de préstamo adaptado, el caso del italiano, el castellano, el inglés, eso sí, con las terminaciones un poquito más cercanas, ¿no? A lo que podría decirse que sonaba a español, sonaba a inglés o sonaba a castellano. No exentas, ninguna de ellas, exentas de debate. Otros casos, como por ejemplo el caso del alemán o el caso de influencia del holandés, por ahí también el caso por analogía del sueco, ahora como veremos en los mapas que he utilizado para ilustrar mm, los términos que utilizan de oxígeno en diferentes lenguas europeas por las familias o por familias lingüísticas, utilizan este tipo de composición, ¿no? De ácido, de causa ácido, o en el caso también del holandés y del sueco, digamos que por analogía y por composición. Utilizaron el calco, eso sí, a partir de los nombres presentes dentro de cada una de las lenguas. En este caso, en este mapa, se puede ver, en primer lugar, los nombres que se utilizan para oxígeno en diferentes lenguas europeas y por los colores, más o menos, podemos ver, están organizados por familias lingüísticas, no por tipología, sino por familias lingüísticas, digamos, por genética, ¿no? Se llama por origen lingüístico, ¿no? Como las romances o en el caso las germánicas. O también las eslavas, más o menos tenían relación. Y luego algunas que forman parte en general indoeuropeas, si excluimos de la parte indoeuropea lo diré, el vasco, en este caso el euskera, el turco alguno, el finés, aunque vemos que el finés bien se puede interpretar por influencia de otras lenguas hermanas, sobre todo del sueco, tengamos en cuenta, ¿no? Las relaciones que existían desde el punto de vista cultural, histórico, político, etcétera, histórico en su conjunto, podemos ver ese tipo de relaciones. Más aún, desde el punto de vista etimológico, aquí hay otro mapa donde se ve esa palabra, ¿no? Es un mapa realmente etimológico de la palabra oxígeno y cómo está asociado, un poco similar al anterior, pero donde se puede ver cómo conectaría con la parte más morfológica del término. No voy a centrarme en esto, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor pues no tengan tanto interés en esta vertiente, pero pueden tanto consultarlo en el artículo o si tienen alguna duda a través de los enlaces o de cualquier conversación me pueden contactar posteriormente.
Por último, el tercer nivel de análisis al que hacía referencia era precisamente el de la vida y circulación de la voz de Arsicayo. Eh, ¿Quién era Aréjula? Bueno, Aréjula, además de ser un cirujano, ¿no? Gaditano, formó parte de ese grupo de personas, de pensionados, que eran personas a los que la corona promocionaba para llevar a cabo esos viajes científicos, no tanto de exploradores, que podemos pensar que sí, pero tenían esa idea, sobre todo a finales del 18, principios del 19, a Francia, con una intención básica, fundamental, que era que acopiaran, estuvieran en contacto con la mayor cantidad de esos saberes de la medicina, de la cirugía, de la farmacia, de la minería, de la metalurgia, con la intención de luego regresarlos de algún modo a la corona, al país, a la nación, a sus respectivas instituciones. Eran lo que hoy en día podríamos, o si se puede hacer un símil con las estancias de investigación, ¿no? Que son al fin y al cabo subvencionadas, promocionadas por o bien a nivel institucional, o bien por otras instituciones, pero con la intención de formarse y luego devolverlo al contexto. En estos espacios de estos saberes, no solo entraban en contacto en su momento, con los expertos, con los químicos franceses, sino que a su vez, y esto era lo interesante, es que entre sí entraban en contacto con otros procedentes de otros países europeos, con otros procedentes de la misma, en este caso del contexto de español, procedentes de químicos, botánicos, metalúrgicos. Por lo tanto, es un caldo de cultivo perfecto para ese diálogo. Aréjula en concreto hizo esas dos, o tenemos constancia de esas dos estancias, de entre el 87 y el 89 a París y posteriormente de París a Londres. Y el contacto estrechísimo con Fourcroy, que es uno de los colaboradores, autor también, coautor de la nueva nomenclatura con Lavoisier. Eh, ¿Cuál es, cuál es realmente la crítica? ¿Cuál es el sentido de tomar a este autor, esta obra en concreto, que son las reflexiones, así titula, Reflexiones sobre la nueva nomenclatura química? Precisamente porque ahí critica, argumenta o aporta quizás una de las críticas fundamentales al método, entre otras, y es la propuesta de Arsicayo por el hecho de que, bueno, Arsicayo vendría en este caso frente a oxígeno, ¿no? Es de argí, de principio, y caío, queo, según la pronunciación que se quiera utilizar, la erasmiana o la actual del griego moderno, que es quemar, quemante, es un principio quemante, que quema, y sus derivados correspondientes, ¿no? De arsicallado, etcétera, que están registrados no solo en las reflexiones en la obra de Aréjula, sino también en otras obras. A mí me parece realmente interesante cuando leí en su momento y cuando leo y releo las reflexiones sobre la nomenclatura y los argumentos que utiliza, más allá de lo que algunos autores han dicho posteriormente, y que han argumentado, o que han intentado argumentar para explicar que no tuvo éxito esta propuesta, es el hecho de que no se basa en evidencias empíricas, es decir, que no hay experimentos como tal. Y en parte es cierto, pero lo otro, quizás más interesante, que a mí como filólogo, como lingüista me interesa, es el hecho de que Aréjula tiene una especial sensibilidad hacia lo lingüístico. Intenta acomodar, intenta argumentar. Los argumentos son fundamentalmente, lo son químicos, pero son desde el punto de vista lingüístico. Intenta acomodar fonética y morfológicamente esos términos franceses al español. E intenta ver que no solo el término oxígeno no es el adecuado porque no responde a los nuevos hallazgos de la química, sino que tampoco se acomoda desde el punto de vista fonético ni morfológico. Sabemos que hay otras pequeñas propuestas, ¿no? Bueno, pequeñas, algunas propuestas, pero que tampoco llegan a tener mucho éxito, como es el caso de gas comburente, digo, como alternativas al de oxígeno, gas pirógeno, oxiguino. Pero en el fondo, dentro de los diccionarios o dentro de las obras lexicográficas del momento, como es el caso del Diccionario de Autoridades, el Diccionario de la Academia, el Castellano de Terreros,
algunos donde sí que se incluye alguno de los volúmenes dedicados a los tecnicismos, a los técnicos, bueno, a los términos de las artes y de las ciencias, etcétera, no está el caso de Arsicayo, ¿m? No lo encontramos. Por lo tanto, la pregunta es, eh, ¿qué ocurrió para que no tuviera éxito? Y ya hemos adelantado algunas de las razones según las cuales parece ser que pues, no tuvo éxito o dicen que no tuvo éxito la propuesta de Manuel de Aréjula frente a la de Arsicayo, frente a la de Oxígeno. Una de ellas es porque lo hizo a través de razonamientos lógicos y no de manera experimental. Bueno, no podemos quizás combatirlo, no podemos confirmarlo, pero hay una que yo discrepo bastante desde el punto de vista no solo del estudio, sino también de lo que leo o lo que he trabajado en el TFM, y es eso de provenir de un químico que dicen desconocido y procedente de un país con un peso específico nulo en el campo de la química. Claro, hasta cierto punto uno, cuando lee no solo la biografía de Aréjula y ve la conexión, los contactos que tiene Aréjula con otros, con los químicos franceses, el adelanto y el ímpetu, diría, y la vehemencia por la publicación, ¿no? Las publicaciones que hace a título de entrada en algunos de los análisis de química, y el interés por no solo formarse, sino también por traer todo eso, ¿no? Toda esa formación y todo ese conocimiento a España, probablemente no tenga tanto que ver con esto, que por eso resalto, y esa es la parte en color azul es mía, y es por el hecho del el tercer argumento, es el hecho de estar librándose una batalla contra los defensores de la vieja química, porque al mismo tiempo que él hace esa propuesta con la intención clara de justificar que efectivamente, pues probablemente pues, no fuera el término adecuado y él propone en el ámbito, en este caso español, y sobre un término que además no era tan eufónico, todo hay que decirlo, arsicayo, no suena tan bien, aunque ahora estemos acostumbrados más a oxígeno, no suena tan bien desde el punto de vista eufónico, y eso ya podremos entrar en debates, ¿no? Por la cuestión fonética y por los sonidos que tienen, como si suena oxígeno. Oxígeno suena, es más eufónico, vamos a dejarlo así. Entonces, probablemente ese hecho de que se estuvieran librando diferentes batallas, no solo a nivel europeo, sino dentro de las culturas químicas y a su vez en el contexto, en este caso peninsular y en el caso de España, el hecho de que Gutiérrez Bueno se adelantara también con la traducción y que hubiera pues, diferentes intereses a nivel institucional y gubernamental, estatal, nacional, ¿vale? En ese momento, algunas palabras quizás no sean tan adecuadas, ¿no? Utilizar en este contexto histórico, sí que es probablemente o pudiera ser una de las razones por las que no tuvo éxito. No obstante, y aquí es donde traemos algunos de los resultados, podemos rastrear, en primer lugar, algunos textos ya conocemos, y esto sí que aparece en otros trabajos, que es el caso de Manuel del Río, de elementos de ortognosia, y también en los de análisis de química, el uso y el reconocimiento de arsicayo como término propuesto por Manuel de Aréjula. Eso ya aparece en algunos de los estudios de los años 70, 80, posteriores, y ya queda constancia. Eso sí, curioso, aparece la edición del 1795, pero ya en la de 1805 no lo hace. Por lo que sabemos, Manuel de Aréjula no, Manuel del Río estuvo en contacto, en una de las, o pudo estar en contacto en algunos de los intercambios, sobre todo desde Alemania, ¿no? Antes de irse a México, con Manuel de Aréjula, no solo con los químicos franceses, sino con pues, intercambios epistolares posteriores. Sabemos que en la edición de 1805 ya no se, el propio autor, ¿no? Manuel del Río, no acepta porque dice que pues, no es un término que ha tenido éxito y por lo tanto no se usa, ya hay constancia de eso. Sin embargo, hay dos obras, eso sí, lexicográficas, el nuevo diccionario de español-inglés, de las lenguas del español e inglés, como, ¿no? Como lengua de Henry Neumann, que tiene cuatro ediciones. En la tercera edición de 1817 aparece, ahora lo reflejaremos, lo hemos ilustrado, lo he ilustrado y he puesto una captura,
aparece la palabra arsicayo y aparece la palabra arsicayo correspondiente a los químicos españoles. Es decir, hay una mención concreta a eso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega? ¿Cómo? Pues lo desconocemos, no sabemos cómo es posible que. Lo que sí sabemos es que en ese momento de la edición, sabemos que un diccionario es un trabajo que normalmente, sobre todo en las ediciones, es un trabajo de años y a veces décadas. Se va registrando, se va actualizando, pero sabemos que la edición ya posterior, en la cuarta, ya no aparece. Lo mismo ocurre en el novísimo diccionario de la lengua castellana con correspondencia catalana de Pedro Lavernia del 66, donde aparece, pero posteriormente ya deja de usarse y ahora veremos por qué. En el caso del nuevo diccionario de español e inglés con lenguas de la tercera edición, aquí aparece oxygen, ¿no? Como de los químicos, oxígeno o arsicayo de los químicos españoles, tanto en la entrada correspondiente, ¿no? De arsicayo como en la de oxígeno, la correspondencia. Por lo tanto, hay una constancia, hay una prueba, una evidencia de que hay un contacto y de que ese se ha leído en algunos de los textos relacionados con la química. No olvidemos que este diccionario de español-inglés de Henry Neumann, pues era un diccionario que incluía tecnicismos, muchos que tenían que ver con los elementos de navegación, ¿no? Elementos de la industria, por lo tanto, acopiaría o haría o daría cuenta de algunos de los textos que estarían circulando en ese momento, tanto en otros países europeos como procedentes, digo, del inglés como del francés. Y en el caso del novísimo diccionario de Pedro Lavernia, por no extenderme, es interesante, por eso no quería adelantarlo, pero es interesante que cuando ya aparece en 1866, aparece como una voz antigua, anticuada, es decir, ya ha caído en desuso. Se registra, como puede ocurrir en muchos de los diccionarios, aparece arsicayo, pero no podemos entender que esa voz ya se interprete, que se considere una voz que se sigue todavía o que sigue utilizando, sino es una voz en la que ya se es consciente, ha aparecido, se registra, se ha utilizado, no se menciona si es más o menos, se pone en segundo lugar, ¿no? Con gas o oxígeno, si es más o menos asociada a unos químicos u otros, pero sí se da cuenta de que ya es una voz que pues, está en desuso. Vamos a directamente, para no extenderme, y no sé si hay, así tenemos tiempo para el debate posterior con las preguntas que he ido preparando. ¿Qué datos, por lo tanto, ofrece al debate actual de la historia de la ciencia esta revisión que hemos hecho? En primer lugar, en primer lugar, el hecho de que combinar razonamientos filológicos y lógicos sin hacer y ni ofrecer una experimentación, pues nos lleva, sobre todo desde el ámbito de la química, a pensar que no tiene tanto valor como si lo tendría, por ejemplo, si lo hiciera desde el punto de vista, ¿no? Con evidencias propiamente no experimentales. Por otro lado, y este es uno de los debates sobre el que intento reflexionar más en el trabajo escrito, y es que es un periodo relevante para la lexicografía. ¿Por qué? Porque es un momento en el que se está intentando preservar, poner de relevancia la lengua castellana frente a otras lenguas romances, el uso de determinados términos, tanto de la ciencia como de la técnica frente a otros términos procedentes sobre todo del francés. Es un periodo en el que se intenta evitar en la medida de lo posible todo lo que se conoce, ¿no? Como galicismos. Y es un momento de proliferación de elaboración de diccionarios de todo tipo. A esto, como estaba comentando, hay una serie de ideas tradicionales imperantes sobre lo que es lengua culta, es decir, qué se debe incluir y qué no. Y aquí es verdad que, dicho de manera coloquial, paga el pato el hecho de que muchos de los términos procedentes vamos a llamar, de la ciencia y de la técnica, son considerados como términos que no deben formar parte de los diccionarios, porque no forman parte de ese léxico que se consideraría léxico culto. Y por otro lado, al hablar o al intentar responder a cuál fue la circulación y recepción de esta voz, sabemos que esa circulación fue relativamente breve. Hay algunas de las menciones a las que hemos hecho referencia de Manuel del Río, de este minerólogo que se forma sobre todo en Alemania. Posteriormente sí que entra en contacto en algún momento, o creemos que entra en contacto con Manuel de la Escuela en Francia. Posteriormente desarrolla parte de su carrera en México.
con algunas referencias sobre todo en revistas de los anales de química. Pero no es tan breve como se pensaba. Y esto es quizás fundamental. No es tan breve porque no solo aparece o no solo circula en obras de naturaleza química, sino también en otras obras lexicográficas, estas dos a las que hemos hecho referencia. Si bien es cierto que cuando ya se recogen, y esto es interesante, cuando ya se recogen lo hacen ya de manera tardía y en un momento en el que Oxígeno ya había, digamos, ya había tenido éxito, ya tiene tanto éxito y tanta fama y es tan usado, ampliamente usado, y diríamos que ya sentado como término, como voz dentro de la química y diríamos que dentro del bagaje, ¿no? Del popular, que se había consolidado que ya Arsicayo no tiene cabida. Dicho esto, no sé si pasamos ya a esta segunda parte, si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna cuestión. ¿Por qué? Porque la segunda parte de la presentación la había orientado a este segundo y tercer punto. Es cómo transformar toda esta investigación, que he intentado sintetizar en el tiempo, en un tiempo bastante reducido. ¿Cómo convertir esta modalidad, esta investigación, perdona, en una modalidad de TFM, que es la que yo elegí, que es la de artículo de investigación, y qué etapas y sobre todo qué decisiones son importantes tomar? Lo he intentado organizar de esta manera. Puntos de partida, puntos o posibles puntos de partida, las etapas en la elaboración de este artículo y algunas decisiones relevantes. Que nadie se piensa aquí que vamos a hacer, vamos a desentrañar y estructurar cómo hacer el artículo porque no nos da tiempo, pero para que tengáis una visión de conjunto. Por supuesto, hay que leerse las instrucciones de la modalidad, que eso forma parte de la guía del máster, que me consta, porque la leí, es muy extensa y hay no solo una modalidad, hay diferentes modalidades. Luego hay que plantearse también la experiencia previa que tenéis. Entiendo que toda persona que ha realizado un máster, perdona, que realizó un máster porque ha realizado previamente un grado, una licenciatura, tiene algún estudio previo. Y esto me lleva a lo siguiente, y es que ha hecho un TFG, ha hecho un trabajo final de grado, que es una introducción de una introducción, un acercamiento, una aproximación a. Si ya tenéis esa experiencia previa en investigación y os tenéis ¿no? Os habéis familiarizado, está perfecto. También puede ser el caso de tener experiencia no solo con TFG, que vengáis de otro máster y por lo tanto tengáis otra experiencia en mucho más, ¿no? Extensa. Y ya por no decir haber hecho una tesis doctoral, que eso es un punto extra añadido. Pero sobre todo para aquellas personas que ya han hecho una tesis doctoral, a veces es uno añadido, pero también es no quiero utilizar la palabra inglesa, ¿no? El hándicap, pero que puede no dejarnos ver determinados elementos. Luego, si queréis, lo podemos discutir. Por otro lado, las lecturas de otros trabajos de investigación en sus diversas modalidades. Antes de elegir la modalidad de artículo de investigación, doy por hecho, en mi caso, es que hemos leído otros artículos. Lo primero que nos planteamos es que es un artículo de investigación. Sabemos lo que es un artículo, a qué nos vamos a tener que enfrentar. Y no estoy pensando en el mejor artículo de investigación, en la mejor revista. Es diferentes tipos de artículos de investigación para que sepamos a lo que nos vamos a tener que enfrentar. Que una de las dificultades mayores es, pues, sintetizar en poco espacio. Eso es lo que se pide, ¿no? Em, y digo en sus diversas modalidades porque podéis encontraros un artículo, un capítulo de libro, un informe, unas actas, bueno, por supuesto un libro. Hay diferentes modalidades dentro ¿no? de las contribuciones. Y algo que para mí es fundamental es cuál es la proyección de futuro, tanto académico como profesional. No vamos a entrar en ay, perdona, en lo personal, pero es cuál es la proyección de futuro que parece como que no es el punto de partida, pero para mí sí que considero que es el punto de partida. Es qué queréis hacer en un futuro. ¿Queréis seguir si venís de un grado, queréis hacer el TFM, pero luego en un futuro la tesis? ¿Os habéis planteado en algún momento hacer algún tipo de investigación o incluso probar a ver si esto os gusta y os gustaría, ¿no? Y por lo tanto lo veis como una posibilidad para continuar dentro de vuestra formación? Pues dentro de esas posibilidades, el artículo de investigación me parece
Perfecto. Las etapas en la elaboración del artículo que he intentado resumir en estos tres puntos, en estos tres globos que os pongo, no es ni mucho menos cómo escribir, qué poner, la estructura. Son preguntas bastante más abstractas que os van a intentar, o que espero que os ayuden sobre todo a reflexionar con una visión de conjunto. En primer lugar, la primera etapa, fase importante a mí es qué es esto de un artículo de investigación. No solo las normas de estilo que pongo aquí de la revista que seleccionéis, sino qué implica hacer o qué es un artículo de investigación o qué se espera. Hay una estructura predeterminada, hay unos puntos, hay una organización. Ahora vemos en el segundo punto que hay un lenguaje y esto hay que saber hacerlo porque no es lo mismo muchas veces hacer una memoria o presentar una memoria que, bueno, por cierto, cuando leáis la guía de TFM, además de hacer el artículo, hay que hacer una memoria complementaria. Por lo tanto, pues son dos modalidades, son dos textos académicos similares pero diferentes, porque tienen diferentes objetivos. Pues bien, ese artículo de investigación, que debéis saber en qué consiste, no solo porque hayáis leído el artículo de investigación, sino porque también sabéis qué es lo que se espera, pues un artículo de investigación forma parte de una revista y de una serie de números y de un aparato mucho mayor de esas normas de estilo y que un artículo de investigación es un documento que está en constante proceso y por lo tanto, si está en constante proceso, vais a ir trabajando en él tanto tiempo, durante tanto tiempo como tiempo le estéis dedicando hasta que hagáis la defensa. Y ya me adelantaría a decir que ese trabajo no se finalizará incluso cuando hayáis terminado la defensa. Luego os daré algunas recomendaciones que tienen que ver con qué ocurre cuando se defiende y cuando por parte del tribunal hay un feedback, una retroalimentación que os ofrece información, datos para mejorar ese trabajo o incluso para hacer una adaptación de esa publicación. En segundo lugar, quizás una de las etapas es cuál es la expresión académica de mi disciplina. La casuística del máster es bastante heterogénea. ¿Por qué? Porque hay personas que proceden de diferentes disciplinas, pero algo curioso es que se intenta no homogeneizar, pero sí equilibrar tanto aquellos que venimos de disciplinas como pueden ser más humanísticas, artísticas, etcétera, como puede ser la filología, la lingüística, puede ser derecho, etcétera, ciencias sociales, como aquellas personas, por lo que ocurrió en mi promoción, que venían tanto, si no recuerdo mal, de astronomía, de química, de biología, etcétera, lo cual es, bueno, interesantísimo. Y aquellos aspectos que vienen también de la parte de periodismo, ¿no? De comunicación. Por lo tanto, en primer lugar, es cuál es la expresión académica de mi disciplina en la que yo me he formado, pero cuál es la que yo voy a tener o la que voy a tener que escribir el artículo, el trabajo. Y esto es fundamental, porque el artículo de investigación forma parte de una revista. La revista a veces puede ser más o menos interdisciplinar, pero tiene un enfoque. Y a la hora de elegir ese enfoque, también tenemos que saber cuál es el tipo de escritura. Por lo tanto, tenemos que estar familiarizados con esa escritura académica y con el conocimiento terminológico que tenemos de mi disciplina y de la disciplina del trabajo. Porque no es escribir solo sobre un tema que yo he leído, sobre el que he leído, es porque ese tema va a estar a veces dialogando con diferentes disciplinas. El problema es que cuando elijamos una revista, esa revista va a tener un enfoque y probablemente cuanto más bueno, multidisciplinar, dependiendo del tipo de revista, tendremos que adaptarnos a esa parte académica de lenguaje. Y luego algo que quizás a todos, a quienes nos hemos enfrentado y cada vez que nos enfrentamos a un trabajo es cuánto debo conocer para escribir un artículo de investigación sobre ese tema elegido. Por supuesto, hay que elegir bien al tutor. ¿M? Yo tuve mucha suerte con mi tutor y del que estoy muy feliz y muy contento, tuve mucha suerte, me ayudó, me orientó y muchas veces cuando yo quería más, pues sabía cómo delimitar y eso hay que tener un buen tutor, una buena persona que nos oriente, hacer una buena selección previa, inicial, de las lecturas, es decir, cuáles son las lecturas básicas sobre las que hay que empezar, pero luego posteriormente hay que saber asimilar e integrar todos esos datos en un texto. No es un copia y pega, no es lo que se conoce en bibliografía un centrifugado de bibliografía de datos, ¿no? De cojo de aquí, cojo de allá. Hay que saber bien cómo vamos integrando esas diferentes capas de análisis. ¿Cuáles son para mí o a mi parecer las decisiones relevantes que incluso serían como apuntes, ¿no? Es decir, primero, el tema que elijamos, que elijáis, ¿cuál es la proyección futura? Y esto tiene mucho que ver con lo que hayamos pensado al principio, es si quiero hacer no solo un TFM, sino que quiero proyectar
mi carrera profesional porque quiero ir en esta orientación, quiero pedir una beca de investigación, quiero luego unirme a un grupo, quiero hacer una tesis doctoral, quiero ver este tema si se puede agotar o no se puede agotar. Por lo tanto, hay determinados temas que sirven para un TFM y con ese TFM, pues sí que se puede plantear algo futuro, pero no tiene tanta envergadura y sobre todo no tiene tanto alcance y proyección futura. Y otras sí, esto es algo que hay que tomar una decisión, sobre todo estratégica de cara a un futuro. Luego, algo que a mí me parece fundamental, que tiene que ver con la conexión con los intereses personales. ¿Qué conexión, qué relación tiene o cómo lo conecto? En mi caso, creo que ha quedado obvio en la parte inicial. Intentaba, y eso lo estuvimos debatiendo con mi tutor en su momento, tres posibles, si no recuerdo mal, eran tres posibles líneas, algunas de las cuales tenían que ver con las traducciones, otra tenía que ver con los textos pedagógicos, es decir, con los materiales, ¿no? Dentro del aula, con cultura material, y otro tenía que ver con este de la terminología. eh, l- los tres temas conectados, claro, con con mi faceta, no solo como docente, como investigador, sino también con la lingüística. Por lo tanto, esas conexiones con los intereses, por mucho que veáis que el tema puede tener mucha proyección futura, si no tiene una conexión con los intereses personales, pues probablemente se quede bastante desligada luego en un futuro. La repercusión y alcance de la revista elegida, aunque a priori decidáis, esto lo podemos ver posteriormente, es cuando decidáis la modalidad de investigación y veáis que, pues a lo mejor tenéis una propuesta por parte de vuestro director o directora y elijáis una revista, pero no tengáis la formación necesaria que vais a ir adquiriendo a lo largo del tiempo, sí es importante tener en cuenta la repercusión y alcance de la revista elegida porque a mayor nivel de la revista, mayor dificultad de que esa publicación pueda, no que no obtengáis la mejor calificación en el TFM, no que hagáis un buen trabajo o un excelente trabajo, sino que posteriormente cuando tengáis la intención de publicarlo, pues probablemente al haber aspirado a una revista de primer nivel, pues os encontréis con alguna dificultad para que esa publicación salga adelante. Pero luego sí que os daré algún consejo, sobre todo para aquellas personas que aspiren a eso, porque a mayor nivel de la revista es cierto que puede tardar más, pero la retroalimentación y el feedback, sobre todo si hay pares ciegos que son buenos, os van a ayudar de cara a la mejora del trabajo y publicación en otra revista también del mismo nivel. Pero todo esto tiene que ver con tiempo, ¿eh? Y esto me lleva a la inversión de tiempo. ¿Cuánto tiempo tenéis para esta modalidad? No solo para hacer el artículo, sino si no tenéis la experiencia previa, si no habéis experimentado apenas el campo de la investigación y lo único que tenéis contacto es con un TFG, pues quizás no sea la mejor modalidad a priori a la hora de elegir si no tenéis un bagaje un poquito o mayor recorrido o tenéis una formación, habéis empezado con grupos de investigación, etcétera, desde, por ejemplo, segundo o tercer curso de carrera. Y esto sí, desde mi punto de vista, sobre todo para aquellas personas que no tienen conocimientos previos, los premios, uno de los cuales, ¿no? De la versión tanto académica como profesional, de la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica, es ese primer contacto perfecto. No solo porque podéis optar al premio y porque es un reconocimiento y es fundamental en los inicios, pero también en la carrera profesional que tengáis posterior, sino porque tenéis la suerte de tener una tutorización, orientación durante el proceso de publicación, de adaptación de ese trabajo al TFM, ¿vale? Aquí tenéis lo de las actas de historia de la ciencia y de la técnica, donde está publicado y que os aconsejo que le echéis un vistazo, aunque a través del profesorado del máster también os llega toda la información. Y por último, vamos bien de tiempo, ¿no? Bien. Sí, Y por último, unos 5 o 10 minutos y como mucho, ¿no? El resto, si estupendo, te estupendo. parece. Sí, está perfecto ya. ¿Cómo pasamos de esa modalidad de TFM artículo a la de la publicación final? Primero, vamos a dar algunas pinceladas de esas consideraciones iniciales. Em, a pesar de que, y lo digo por la experiencia, por mi propia experiencia, a pesar de que hayamos elegido esa modalidad de TFM y sepamos que queremos hacer el artículo, tenemos la experiencia previa, sabemos qué es la investigación, qué es un artículo, etcétera, tenemos que tener en cuenta que desde el cierre de ese TFM en modalidad de artículo puede haber y habrá cambios iniciales y posteriores como son la revista. Puede ser la dificultad, puede ser la profundidad.
cómo lo hayamos escrito, cómo lo hayamos enfocado y luego finalmente lo que pida una determinada revista o lo que finalmente pueda aceptar esa determinada revista. Por otro lado, y es un paso obligatorio, porque en este caso en el máster es obligatorio la defensa, pero no desaprovechar, o yo no desaprovecharía la retroalimentación que ofrece el tribunal de TFM, porque además de ser o no siempre es profesorado que ha impartido, que nos ha impartido clases o alguno de los grupos, ofrece perspectivas, comentarios que son fundamentales, no solo para el futuro profesional y académico, sino también para la mejora del trabajo. Algo fundamental que está también es cómo transformar ese trabajo que se ha hecho en modalidad TFM de cara a la publicación en una revista u otra, en una modalidad u otra, es si queremos o no continuar la carrera académica y si queremos hacer una tesis. Si queremos hacerlo, a lo mejor conviene no publicarlo o conviene hacer una publicación, pero si se presenta, por ejemplo, a los premios o a otro premio que tenga que ver con con otro ámbito que sea de historia de la ciencia, de la divulgación, etcétera, planteárselo porque a veces determinados datos, determinados recursos, pues conviene no quemarlos. Y tener mucha paciencia, que lo pongo al final, pero bueno, la paciencia yo creo que es, como dicen, la madre y el padre de la ciencia. Dentro de las fases de transformación, esto es fundamental. Algo diferente desde mi punto de vista es el artículo que hemos previsto, que hemos preparado con el artículo que se exige. Si bien lo podemos adaptar desde el punto de vista de las normas de estilo, y esto es lo que se pide, la modalidad de TFM del máster, se pide eso, que se haga un artículo, no vamos a decirlo más verosímil, es un artículo como si se fuera a enviar una revista. Lo que pasa es que muchas veces, por las circunstancias, no se envía. Y si no se envía, no sabemos cuáles son los resultados o no llegamos a saber porque no hemos tenido el tiempo suficiente. Por lo tanto, que nos dé tiempo no solo a reflexionar sobre la modalidad, sino también luego, posteriormente, si tenemos que transformarlo, cambiarlo, adaptarlo a otras normas de estilo, pues se hace porque no pasaría absolutamente nada. Esto llevaría también a esa reestructuración de los contenidos, que muchas veces las normas de otra revista piden otros contenidos. Y algo que luego lo podemos debatir si alguien quiere preguntar, pues a mí en algunos de los casos me ha pasado el enfoque de algunas revistas de las que son mi ámbito, no aceptan el nivel de análisis desde la perspectiva o tanto de la perspectiva de la historia de la ciencia como de la filología, como de la lingüística. Dicho de otro modo, me exigen una mayor profundización de lo lingüístico que de lo histórico. Pero, ¿cuál es el dilema? Pues que no hay espacio. Y si no tengo espacio, tengo que sacrificar algo. Y esto me obliga, os diré luego cuál es la solución que he encontrado para que pueda salir el trabajo publicado. Esto me obliga a cambiar la modalidad, porque a veces un artículo son 15 páginas, son 10 páginas, 12 páginas, y en 12 páginas no sé alguien si es capaz de, pero muchos de los trabajos, y sobre todo quienes no elijáis el TFM en modalidad de artículo, que hagáis 60 páginas, 50 páginas, pues es una auténtica locura transformarlo en 12 páginas. Hay que pensar en otras posibilidades alternativas. Y luego, lo que comentaba aquí, esas fases de transformación luego muchas veces nos obliga, sobre todo si lo enviamos a una revista, a esa retroalimentación o feedback que se da por los pares ciegos. Los pares ciegos son esas personas evaluadoras que normalmente suelen ser dos, a veces es una, vamos a dejarlo así, que nos ofrecen un feedback sobre el trabajo que hemos enviado para rechazarlo o sobre todo si es aceptado, no se piden tantos cambios o se piden algunos, pero si es rechazado sí que se ofrece más retroalimentación en general. No siempre ocurre, pero en general. Y por último ya, algunas de las recomendaciones que sí os daría, y como esto va a quedar grabado y va a quedar constancia para que reflexionéis, pero no lo he intentado desarrollar tanto, es desde la defensa a la publicación, tenemos un tiempo limitado, tenemos recursos limitados, hay acceso a determinadas fuentes, a determinados datos, es todo es limitado. Por lo tanto, no hay que descartar que ese trabajo, más allá de las limitaciones que todo trabajo tiene académico, podamos actualizarlo, actualizar los contenidos, incluir o integrar algunos aspectos. Algo fundamental que es la reconsideración de la modalidad, que es lo que en este caso hice, puesto que era un trabajo bastante extenso, no solo desde el punto de vista del contenido, sino también de la forma, lo que exigía de las fuentes, y aún a dos ámbitos como es historia de la ciencia
y la lingüística en un artículo es imposible. Es imposible. Es más, no es que se sacrifique, es que sacrificar implica que no te lo acepten. No te lo acepten porque o eres de un ámbito determinado y por lo tanto haces una perspectiva o adoptas una perspectiva de, ¿no? un enfoque de un tipo o de otro. Quizás el capítulo de libro, una publicación de un capítulo de libro que sea de primer nivel, permita 20, 25 páginas y en 20, 25 páginas uno puede hacer no 3 niveles de análisis, sino dentro de los 3 niveles de análisis pueda unar esas perspectivas. No hay que descartar tampoco la lengua vehicular de la publicación. Pensamos que si se hace en catalán se tiene que publicar en catalán, si se hace en español se tiene que publicar en español, pero bueno, podemos cambiarla y podemos adaptarla en función de todo, de la trayectoria o la relevancia que va a tener para nuestra carrera profesional académica, para un futuro o pensando sobre todo en que uno quiere proyectarse en pues, becas, estancias de investigación o que quiere ser leído en otros ámbitos. O a veces incluso más, a veces tiene sentido que la hagamos en una determinada lengua porque esa lengua es el objeto de análisis de nuestro trabajo. Por lo tanto, tiene sentido que sea en inglés o sea en español o sea en cualquier otra, podamos decir, en ruso o en cualquier otra lengua. Y por último, algo que a mí me ayudó mucho y que me parece fundamental y que son diferentes tipos de análisis es la defensa que se hace es un primer contacto, aunque durante el máster se hace alguna prueba dentro de una de las asignaturas de metodología, se hacen pequeñas presentaciones, pero es importante que antes de publicar el trabajo acudáis a algún espacio académico de difusión, un congreso, una jornada, donde, además del feedback que se recibe a través del tribunal, podáis recibir algún tipo de comentario, debate con un público ajeno, a ver, no ajeno al tema, sino ajeno al máster, ajeno al ámbito, y que desde una perspectiva, no quiero decir más objetiva, pero quizás menos sesgada por el hecho de que pues, no son nuestros profesores, no son nuestros tutores, nos puedan dar un feedback diferente. Y eso va a mejorar no solo vuestra formación, sino también las ideas que podáis integrar de cara a la publicación. Y con esto, pues ya doy por cerrada la sesión. Espero que haya sido productiva, ilustrativa y que os ayude sobre todo no tanto a daros respuestas, sino a plantearos algunas preguntas de cara a vuestro TFM y a vuestra investigación y proyección futura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, especialmente gracias porque han sido dos seminarios en uno, ¿no? Has hecho el esfuerzo de presentarnos tu TCM, pero a su vez integrarlo con esta reflexión sobre cómo debería ser un TCM, qué dificultades tiene y que además pues, es especialmente interesante, pues como has hecho, ¿no? Para los estudiantes del programa. Y bueno, no somos muchos en el grupo ahora, pero sí que estoy convencido de que va a tener mucho interés el seminario. De hecho, podemos hacer una especie de mesa redonda, casi de debate mutuo, ¿no? O de preguntas. En realidad tengo una lista de preguntas que, que pienso que pueden ser interesantes y por supuesto también Ivania también puede participar. Si quieres, yo me he apuntado algunas, puedo empezar a hacerte alguna de las preguntas sobre el tema inicial de la sesión de hoy, sobre el trabajo del TFM, terminología química, y otras dos sobre en general, los TFMs, ¿no? ¿Vale? Muy bien. La primera era, bueno, lo has mencionado de alguna manera, lo difícil que es calcular el éxito de un término académico o de un neologismo científico. No sé si nos puedes ampliar un poco más en el mundo de la ciencia, cómo se puede medir el éxito de un término científico. Y estaba pensando también en ese doble mundo de los términos que por una parte, como has mostrado, son propuestos por académicos, pero por el otro lado hay muchos términos científicos que son utilizados por artesanos, por comerciantes, no sé, productos incluso en el siglo XIX había una tradición de hacer libros de química con dos tomos, ¿no? Un tomo quizá más especializado para los estudiantes y otro tomo dirigido a ese otro público, ¿no? Entonces, no sé, si nos puedes hablar algo más de esto del proceso
de si también depende de quién es el autor, si depende de que el autor se haya centrado únicamente en un tipo de públicos u otro para conseguir tener más implantación, más éxito. Claro, pues bueno, el tema de la analogía realmente es interesante porque ha ido cambiando a lo largo de la historia y si nos centramos solo en el ámbito de la ciencia y de la técnica, los tecnicismos, ¿no? En primer lugar, lo que se nos plantea es que el éxito o no de un término puede venir no solo por quién lo propone, sino por dónde se registra el término, si finalmente está escrito. Dicho de otro modo, la fase latina de las palabras vuelan y los escritos, ¿no? Y lo escrito permanece, da buena cuenta de ello. Es si está registrado y sobre todo en un momento sobre esto, hasta el siglo XIX, incluso hoy todavía hoy en día solemos acudir al diccionario, solemos acudir a las obras académicas, sobre todo de tipo, ¿no? lexicográfico, para confirmar si eso existe o no. Si se existe es porque está, o sea, si existe se ha registrado, pero si no se ha registrado, damos por hecho o decimos o dudamos acerca de si está bien o no, y esto ha ocurrido a lo largo de la historia, con mucha más fuerza y énfasis en ese periodo del 18 y sobre todo del 19. Y eso es quizás un poco lo que he intentado dejar caer, es que el hecho de que muchos de los tecnicismos, de las palabras, de los neologismos, se propusieran por determinadas personas, podían llegar a tener éxito en la medida en que había un grupo, y esto suele ocurrir entre las personas jóvenes, es en la medida en que un grupo acepta esa propuesta. Y no solo la acepta, sino la usa y la escribe, la reutiliza y la pone en juego, digamos que la introduce dentro de, vamos a llamarlo, del mercado lingüístico, ¿no? Del mercado de la circulación lingüística. El problema es cuando eso no tiene aceptación o cuando es aceptada por una persona o, curiosamente, y esto me lleva, por ejemplo, a Manuel del Río, cuando es aceptada por una persona que se desplaza a otro continente. Me preguntó si el caso de Manuel de Aréjula o la propuesta que hubiera hecho de Arsicayo hubiera sido igual si luego no hubiera tenido la reprobación por parte de la corona, su figura no hubiera estado dañada como lo estuvo dañada en los últimos años. Es decir, muchas veces no solo aceptamos algo en función de quién lo propone, sino del privilegio, o mejor dicho, del protagonismo o del éxito que tiene esa persona. Y eso añadido a las obras lexicográficas, es decir, si se recogen o no. Por lo tanto, creo que una de las conclusiones, y podríamos seguir hablando, pero una de las conclusiones fundamentales es que el éxito no solo depende de un factor, sino que dependen de diferentes factores y al mismo tiempo una suerte ¿no? De un azar, que el momento, hay un momento donde eso tiene éxito, esa palabra. Y hoy en día lo vemos con determinadas palabras. Hoy en día es un poco todavía más complejo, sobre todo en el momento en el que están los medios de comunicación, está Internet, porque en ese momento gran parte de las propuestas bien procedían del medio escrito, es decir, el canal escrito, lo leía, alguien leía un texto que los anales de química, la propuesta, la traducción, y esto es interesantísimo, es, hay una traducción, entonces quien se adelanta a esa traducción, pues a lo mejor quien lee esa traducción, pero hoy en día, hoy en día tenemos que añadir la complejidad de que los medios a través de los que nos llega la información son, vamos a llamarlo así, multimodales, audiovisuales, visuales, orales, etcétera. Y eso también lo hace mucho más complejo. ¿Tendría hoy más éxito quizás una propuesta que, ¿no? La propuesta de Manuel de Aréjula en el finales del 18 y 19? Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí tendría más, porque tendría como un audífono, tendría como un megáfono mucho mayor de percepción, ¿no? De tanto en unos continentes, unos contextos y otros, y por lo tanto el debate sería mayor, pero también habría más, digamos, megáfonos de más debates al mismo tiempo, y eso lo hace más complejo. Por eso digo que no solo la neología, sino todos los factores de naturaleza histórica, pero también psicológica, lo que hay detrás. Ya. Me ha parecido entender también que Sí. en relación con las obras lexicográficas no llegó a tiempo este término
aparecer en muchas de ellas, ¿no? Y estaba pensando que no sé exactamente, igual no es por eso, si nos puedes ampliar algo más. A mediados del siglo XIX no se intentó hacer un diccionario o un vocabulario científico, no sé si por la Real Academia de De Ciencias la Exactas. academia, efectivamente, uno de los tomos, Mm, pero ese volumen, que era un volumen bastante ambicioso, no llegó a tener el éxito, sí salió publicado, pero no contenía la voz de Arsicayo. Y al ser tan ambicioso intentaba, esa es la primera cuestión, intentaba integrar todos aquellos términos procedentes de todas las ciencias y las artes. No eran solo ciencias, eran ciencias y artes, ¿no? Cuáles sí, cuáles no. Al mismo tiempo que la propia academia se debatía acerca de qué era lo que debía incluir o no un diccionario. O sea que por eso decía que ante la duda de un término como por ejemplo procedente de la química, como era arsicayo, pues no tenía cabida. vale, vale, te lo decía porque como es la A, ¿no? Igual sí que había dado tiempo a que existiera una ficha de ese término, no lo sé. Claro, si existió una ficha que no se integró posteriormente, como sabemos que las ediciones son, yo eso lo desconozco. Tendría que ver dónde, pero sí, efectivamente. Mm. Y relacionado también con esto de los diccionarios, quizá no se aplica, por lo que estamos diciendo, al archicayo, pero sí al oxígeno y a muchos otros términos. ¿Tiene sentido o cómo podría hacerse un trabajo basado en definiciones que aparezcan en esas obras de referencia, en esos diccionarios? Es decir, analizar la definición de un término científico en diferentes ediciones del diccionario, pues, de la RAE, por ejemplo, o de otros. ¿Eso podría tener Sí, de interés? hecho, muchos de los estudios lo que pasa es que se hacen más desde el punto de vista ¿no? lexicográfico, ¿no? Y algunos trabajos de la profesora Azorín de la Universidad de Alicante lo han hecho. Es el análisis no solo de los tecnicismos, sino también de algunos de los vocablos que están incluidos, no solo en los diccionarios de la academia, que son curiosamente los más, vamos a decir, conservadores, los que menos términos, ¿no? Vocablos tecnos tenían en un momento determinado de la historia, sino también de otros diccionarios, vamos a decir, no secundarios, pero sí diccionarios que eran más de uso, ¿no? Y que sí que lo incluían. Entonces sí, sí que hay trabajos al respecto, pero sobre todo lexicográficos. Y desde el punto de vista de la historia de la ciencia, pudiera ser que algunas de estas definiciones evolucionaran junto con la historia de la ciencia. Por ejemplo, imagínate que algún término químico, cuando comience a hablarse de orbitales atómicos, pues incluyan en su definición pues, el peso atómico, el número atómico, o que otro elemento, cuando se comience a hablar de la posibilidad de ser pesado mediante tal técnica, pues Sí aparezca podría reflejado. ser, pero claro, yo creo que ahí ya depende de quiénes son quienes, ¿no? Los que abordan desde la historia de la ciencia y qué formación pueden tener y qué intereses pueden tener desde la historia de la ciencia, porque esto es quizás siempre el debate. La historia de la ciencia, a mi parecer, ¿no? Tiene esa parte interdisciplinar de diálogo entre, entonces depende mucho de quiénes estemos o formemos parte de ese ámbito. Pero sí Ujú. que puede, claro que sí. Bueno. Ignacio, También muchas me ha gracias. parecido muy interesante este mapa que nos has mostrado, no sé si se llamaba Baltoslav, ¿no? Y Ah, sí, si nos puedes hablar un poco más de estas fuentes, ¿no? Repertorios, herramientas que tienen los estudiantes y los investigadores, pues me he acordado también de Ngram, en el caso de Google. claro. Entonces, eso, si hay alguna alternativa a Ngram, el del Vaslov TAF este que a mí no me sonaba, alguna otra que puedas darnos a conocer. Sí, había, no introduje nada al respecto, pero además de todas las herramientas que pueden existir en Internet, además de mapas etimológicos, porque eso se puede buscar, mapas etimológicos y mapas de palabras, de vocablos. Hay otros que tienen que ver con los términos, la traducción que se hace a otros términos, a otras lenguas de un determinado término y la evolución histórica de esos términos dentro de las fuentes, empezando por Wikipedia, dentro ¿no? de la base, que a veces ¿y cómo se pronuncian? Porque esto también es interesante, la pronunciación, desde el punto de vista sonoro. Luego lo que comentabas de Ngram de Books, quizás, claro, ¿cómo la limitación que puede tener es sobre todo las lenguas de las que se nutre, de la base de datos de la que bebe, que es ¿no? condicionada un poco por las que están digitalizadas.
pero sí es cierto que a medida que va aumentando la digitalización, no descartaría que es lo que ocurría con las obras de Henry Neumann y de Lavernia y algunos de los textos, que algunos de los profesores, o debatiéndolo con mi tutor también, decían que antes no estaban. Es decir, ¿cómo es posible que no se hubieran encontrado, no se hubieran registrado? Es porque no se habían digitalizado por entonces. Esto quiere decir que existen bibliotecas, y esto es importante, no solo en Beaver y Google Books, ¿no? Que hay medios, ¿no? Algunos digitalizados, sino que hay bibliotecas de universidades de todo el mundo que digitalizan obras que a veces, insisto, como ocurría, creo que era el de Pedro Lavernia o era el de Henry Norman, están no las 4 ediciones, sino están solo las 3 ediciones, pero algunas de las páginas de la cuarta edición están presentes, pero algunas tardan en cargarse porque están en servidores de determinadas universidades y bibliotecas. Entonces, muchas veces el acceso no es por Google Books, sino el acceso es por Google buscando y buscando en los catálogos de bibliotecas, sobre todo estadounidenses, que son las que suelen digitalizar o que tienen a lo mejor algunas bases, ¿no? Que digitalizan todos los fondos bibliográficos de textos antiguos. Y algunos de aunque la Biblioteca Nacional de España y la de Francia, entre otras, dispongan de todo, ¿no? En su haber, ¿no? Una cantidad, de un corpus ingente, pues no hay que dejar tampoco de lado, por eso insistía mucho en otras bibliotecas, que es cierto que están en otras lenguas, empezando por ejemplo por las griegas, por las turcas, algunas de algunas universidades, pues a las que uno no accedería o no accede, entre otras cosas, ¿por qué? Porque están en otras lenguas, entonces pues no sabe. Pero no sabe la lengua, pero no sabemos si esos textos que están digitalizados nos van a permitir leerlo, porque pues, no lo desconocemos. Por lo tanto, hay que utilizar lo convencional y los documentos que aprendemos tanto, ¿no? En el máster y que conocemos y que son herramientas, además de un principio de calidad, fiables, pero luego también otras que nos permiten llegar a determinadas fuentes, pues que están bastante ocultas. Están bastante ocultas. Ujú. Esto, bueno, esto también, esta respuesta, ¿no? Nos lleva a conectar con la segunda parte, que, bueno, no sé cuál de las dos preguntas hacerte primero, pero quizá esta que, y así cerramos más este apartado, que era si como, ahora ya como profesor ya consolidado, ¿no? En la Universidad de Alicante y con esta doble visión desde la historia de la ciencia y desde la filología, si nos puedes dar como pues eso, tu opinión sobre posibles líneas de trabajo en el marco de ciencia y lengua, ¿no? Yo pues conozco algunas de referencia, no tan directa como tú, ¿no? Pues todo que tiene que ver con traducciones, todo lo que tiene que ver con términos, como has presentado hoy, lo que tiene también que ver con análisis de diccionarios. Pero bueno, si puedes ampliarnos esta cuestión de posibles TFMs vinculados a esta línea, ciencia y lengua. Y lengua. Pues bueno, empezando en primer lugar por lo que se comentaba, ¿no? Con las traducciones que se hacen entre, ¿no? De determinadas obras y cómo esa traducción y esa recepción en determinados contextos dialoga a su vez con otros, vamos a llamarlo, agentes, porque si estamos hablando de historia, estamos hablando de historia, de sociedad, de política, ¿no? De ciencias. Entonces, una de las posibles líneas dentro del ámbito de la ciencia, de la historia de la ciencia y de la lengua, de la filología, ¿vale? De la lengua que sería precisamente eso, las traducciones y cómo esas traducciones son recibidas en determinados contextos. Pero luego lo posterior es lo que añadiría es todo lo que tiene que ver con esas obras o con toda no tanto diría cultura material, pero sí con la cultura pedagógica, es las obras utilizadas y su traducción y recepción en los contextos pedagógicos de enseñanza, universidades, centros. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso incluye lengua, incluye lenguaje, incluye terminología y ver cómo eso dialoga con
los textos y cómo esos textos se han ido utilizando y se han ido adaptando y han ido cambiando. Por ejemplo, las diferentes ediciones que se utilizan dentro de una determinada, ¿no? del aula. Entonces, cómo los textos, empezando por el texto de la nueva nomenclatura de Pedro de Gutiérrez Bueno, que se utilizó, que lo utilizaría en las clases, cuántas ediciones tuvo, cómo esas traducciones se fueron utilizando, cómo fueron luego siendo citadas y dialogadas con otros textos. Es decir, rastrear de algún modo no tanto las traducciones que se hacen, sino la pervivencia y la circulación de esas traducciones a lo largo del tiempo, porque de algún modo algo me dice que a medida que esas ideas permanecen más en el tiempo, más calan y más difícil son, que, sobre todo en la etapa formativa, que luego uno pueda cuestionarlas. Entonces, ver pues discípulos, personas que luego posteriormente han ido rehaciendo, ¿no? Otras obras. Eso desde la perspectiva tanto de la traducción como de los textos. Y luego dentro de la terminología yo creo que es enorme porque hasta ahora se plantea siempre, y este trabajo, por ejemplo, también lo hace, casi unidireccionales de los químicos a otras culturas, ¿no? De los químicos franceses, perdonad, a otras culturas como puede ser la española. Pero luego hay, desde mi punto de vista, que claro, allí yo no pude ahondar porque no daba la vida y no da la vida para un TFM y yo creo que tampoco para una tesis, que es fundamental delimitar, pero todo lo que circuló en los virreinatos en Nueva Granada, en Nueva España, en Latinoamérica y cómo se ha mantenido y cómo pervivió, porque desde el punto de vista lingüístico, muchas de las ideas lingüísticas parece ser que en Europa se produjo mucho más rápidamente o se produjeron más rápidamente una serie de cambios, de inauguraciones y de adaptaciones. Pero tengo la sensación de que en Latinoamérica, en todo ese espacio, fue todo más lento. Porque la extensión es, damos por hecho que es un continente, pero es un continente bastante extenso, amplio, donde se utilizaba en ese momento varias lenguas, como podría ser el portugués, el inglés ya, ¿no? En América del Norte, pero sobre todo de México hacia el sur, pues estamos hablando de diferentes estados que luego, ¿no? se convirtieron en diferentes estados después de los procesos de independencia, pero claro, esa independencia se independizó a su vez también desde el punto de vista terminológico o no, porque muchas de las cosas que suelen ocurrir cuando uno se independiza es que lo primero que hace es cambiar los nombres, ¿no? Cambia los nombres, cambia las calles, cambia, ¿no? Uno quiere como deshacerse, ¿no? de toda de todo ese bagaje. Entonces a mí eso me parece interesantísimo. Máxime con el grupo de personas que suelen apuntarse en el máster, que vienen, por ejemplo, de otros países. Y recuerdo que tenía algunos compañeros de otros países de Latinoamérica. Pero también miré a otros, es cómo esto dialoga con otras lenguas europeas. Yo puedo, por ejemplo, dominar varias lenguas, como puede ser el inglés, puede ser el italiano, puede ser el portugués, puede ser el griego moderno. Pero, y si hay personas, por ejemplo, el ruso? Porque el ruso también, o el ruso, otras lenguas eslavas, o el árabe, pues sería interesante, puesto que son culturas, a su vez, con una trayectoria cultural, académica, enorme, pues ver cómo han dialogado, es decir, cómo esos debates se han producido tanto en unas lenguas como en otras. O sea, como una especie de estudios cross-culturales, es cross terminológicos en esos debates a diferentes niveles, pero en diferentes contextos. Sobre Bueno, sí. todo, no para, no, claro, porque a veces alguien se plantea, bueno, ¿cómo podemos comparar algo que no se puede comparar a priori? Porque son, bueno, para establecer si las tendencias, lo mismo que ocurrió en el caso de España, ocurrió por razones similares, los motivos, los argumentos, en otros contextos, e intentar establecer, que es algo lo que se planteaba en el libro de Vincent Baude y de Bensaude y de Abri, de algún modo, pero claro, desde el 95, por lo que hablábamos con él, pues ha llovido mucho y se pueden hacer revisiones a la luz de esos nuevos debates, por no hablar de China, ¿no? De todo, porque son culturas o son lenguas, a mí me interesa especialmente la parte lingüística cómo al final hay un debate detrás de toda ciencia, hay un debate lingüístico, hay un debate lingüístico de denominación, de llamar, ¿no? De nombrar algo. Bueno, en esta circulación también me ha venido a la cabeza la circulación del propio
soporte en el que se mueven las palabras, ¿no? El libro, y por ejemplo hay Efectivamente. trabajos de compañeros nuestros como Josep Simón que analizando una editorial como Valli Valier, una editorial francesa que tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia en diferentes países, o también incluso en el caso del español, editoriales como Calleja, que a mediados del siglo Ujú. XIX tenían sedes en Valparaíso y en otros lugares de América Latina y que a lo mejor podían ser ese puente entre los dos continentes y entre los dos marcos lingüísticos políticamente separados, pero lingüísticamente unidos. Efectivamente sí, porque uno no sabe realmente qué hay detrás de determinadas decisiones y cómo, igual que las traducciones se hacen y se hacen muchas veces de una lengua a otra, las editoriales también trabajan, ¿no? Entonces, ¿qué influencia tienen otros aspectos que a lo mejor no son puramente científicos, no son de naturaleza lingüística, pero tienen que ver pues, con otro tipo de intereses? Y las editoriales juegan un papel, vamos, fundamental dentro de la circulación. Y finalmente, quizá también en esta doble faceta, ¿no? Que somos todos estudiantes y profesores, ¿no? Lo difícil que es, claro, cuanto al principio más difícil y luego vas aprendiendo a hacerlo, en esto que has explicado del centrifugado de ideas, claro, lo difícil que es separar, por un lado, las opiniones que cualquiera podemos tener en diferentes temas, las cuales pues no deben sustentar un trabajo académico ni un TFM, pero al Ujú. mismo tiempo tampoco puede ser un resumen de lo que vas leyendo y ya está, una reseña o una colección de reseñas, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues desde tu punto de vista, si nos puedes explicar tu proceso en esto, en integrar, en que por un lado la voz subjetiva va a estar en la selección de fuentes, en cómo abordar los problemas, en qué haces énfasis, pero al mismo tiempo, pues no puede estar en primer plano y al mismo tiempo tampoco puedes limitarte a únicamente hacer un resumen de aquello que vas leyendo. Claro, bueno, el proceso es bastante complejo porque, y eso es lo difícil que nos ocurre a los tanto profesores como investigadores, que es cuando lo hacemos, sabemos que lo hacemos, pero nos cuesta luego explicar cómo hacerlo y solo lo vemos en el momento en el que tenemos que formar a otros, tutorizar, orientar, y tenemos que hacer ese proceso de explicar, pedagógico, de explicar de cómo hacerlo, pero requiere una reflexión previa. En mi caso, muchas veces lo que le suelo aconsejar es, además de esta separación que has dejado de manera muy clara, ¿no? Esta separación entre lo subjetivo, lo propiamente, ¿no? Opinable, etcétera, que está presente a lo largo de cualquier trabajo, porque alguien parte de algo, de unas ideas previas, y de las lecturas que uno va haciendo y que va integrando. Intentar siempre hacerse no solo un esquema previo de qué guión quieres seguir o de qué línea quieres seguir, es decir, qué es lo que, a dónde quiero llegar yo, ¿no? Quiero partir de esto, quiero seguir por aquí, quiero ver las controversias, quiero ver contraargumentos, quiero argumento, ¿qué pienso yo? Dicho de otro modo, verbalizar mm, de manera escrita lo que uno piensa, lo que uno cree, porque es la única manera de visibilizar o visibilizar a otros, no, visualizar a uno mismo los sesgos que uno puede tener. Es decir, lo que yo pienso, lo que yo espero, lo que quiero que ocurra, para que cuando ocurra, pues uno sea consciente y no lo plasme en el trabajo. Pero luego, posteriormente, hacerse alguna serie de preguntas. Hacerse una serie de preguntas que es, ¿qué es lo que yo quiero responder aquí? ¿Qué es lo que yo quiero abordar? Y luego, creo que eso sí que lo comentaba en algún momento, cuando uno hace no puede esperar que el primer texto, la primera escritura, sea una escritura perfecta. De hecho, no deberíamos preocuparnos, este es mi consejo de lingüistas, no deberíamos preocuparnos tanto por la forma, a priori, sino más bien por lo que queremos en bruto expresar. Y hacerlo, yo lo suelo hacer, poner notas, ¿no? Notas y escribirlo tan mal que cuando uno lo lea le dé vergüenza. Pero claro, hasta que uno lo comparte con su tutor, pues uno lo escribe. Porque en el momento que uno lee algo, uno capta la idea.
Y normalmente lo que suelo hacer es escribir en las márgenes de los textos diálogos, ¿no? ¿Por qué piensa de esta manera? Hago preguntas, le hago preguntas al texto, porque cuando le hago preguntas a las ideas de, por ejemplo, de Vincent Bensau y de Abri, o le hago preguntas a Bertomeu y Belmar, y le hago preguntas al texto, no preguntas a la persona, yo no acepto directamente la idea, sino que me pregunto por qué esa persona habrá dicho eso. Y luego intento traducirlo en el texto en una nota de, hay personas que plantean esto, o hay quienes señalan, o ¿por qué se preguntaría a tal persona? Y eso, claro, como está en bruto, luego cuando lo leo le tengo que dar un guión, una forma. Pero pensar que tenemos que coger lo que ponen las ideas, ¿no? Los textos, copiarlo exactamente. Y claro, el centrifugado es, dice, señala, afirma. Pues nos da la sensación de que nosotros no estamos aportando nada. Y es que en el fondo no estamos aportando nada porque estamos diciendo lo que dicen otros, que es en parte algo que hay que decir, pero tenemos que transformarlo en qué es lo que yo he leído que dicen otros y que yo acepto o no, pero que contribuye a justificar lo que yo voy a luego finalmente trabajar. Sé que esto es difícil porque lo estamos diciendo aquí y parece como que lo vemos todo muy claro, pero que nadie piense que esto es fácil y que lleva un proceso. Y cuantos más artículos escribes, cuanto más trabajos haces, y algo que para mí, no sé si tú, Ignacio, estarás de acuerdo, cuanto más formas a otras personas, más aprendes tú, porque te das cuenta de cosas que no te habías percatado, de las que no te habías percatado, cuando tú no estabas formando a otros, estabas tú en ese proceso. Por lo tanto, creo que es una cuestión de paciencia, de proceso, pero sobre todo de dialogar, no ir copiando directamente y sobre todo a esas personas que luego lo vean. Y no utilizar ChatGPT como una manera de, cojo la idea, a ver, hazme un texto de... Porque eso puede ser útil hasta cierto punto cuando uno no entiende, en una traducción no entiende exactamente qué dice, pero en el fondo, luego uno tiene que asimilarlo porque en algún momento te pueden preguntar, bueno, ¿y lo que leíste? ¿Qué decía? Ah, pues no decía ya, pero decir es un verbo de dicción, pero argumentaba, señalaba, contradecía, o sea, ¿qué realmente qué intención había detrás? Entonces, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo antes de ponernos a escribir, de entender y de dialogar con las fuentes. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y también y poner en valor las propias hipótesis que vas generando, ¿no? Con las diferentes lecturas que en ocasiones se pueden oponer a esto que estás leyendo en otros artículos. Entonces tienes que ser capaz de defenderlo, argumentarlo. Y en otros casos, pues esas otras fuentes secundarias te sirven pues para corroborar esa primera hipótesis que tenía, ver que eso se produce en el texto histórico que estás analizando, etcétera. Pero Exactamente. bueno, forma parte también de, como has dicho, del proceso de ir creciendo académicamente y Efectivamente. Y además entiendo, igual que tú eres tutor, es decir, que no hay una soledad, hay un proceso que uno hace en solitario, pero que constantemente está dialogando con otras personas, con otros colegas, sobre todo en el máster, con otros profesores, con el tutor. Por lo tanto, hay diferentes niveles. muy bien. No sé, hubiera estado también fenomenal, hubiera tenido todavía más preguntas, ¿no? Aún así, ha sido muy interesante y ya te digo que como lo vamos a colgar, luego le haré una difusión específica Muy bien. y seguro que va a ser de gran interés para los estudiantes. No sé si también Ivania tiene algo que decir, que se ha conectado. No, yo tenía en verdad una pregunta pequeña, que yo vengo Adelante. del área de física, Wow. entonces no estoy muy familiarizada con esto, porque la física en general se hace en inglés, al menos mi área. Y bueno, ahora estoy haciendo el máster en comunicación o sea, en historia y comunicación de la ciencia, y justo me llamó la atención lo que hablaste de las traducciones, porque como en física se hace todo en inglés, la mayoría, o sea, toda la ciencia que yo hice siempre estaba en inglés. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago una publicación en inglés y después quiero publicar lo mismo en español en una revista que se haga en español o por decir en catalán? ¿Eso se puede o no es legal? Porque en teoría, si yo hago una publicación en inglés, después no puedo publicar lo mismo en otra revista. Pero ¿con las traducciones es igual o no?
Sí, es igual decir, uno cuando hace una traducción está haciendo el mismo texto en otra lengua. Ok. De hecho, contaría como dos publicaciones diferentes, porque es un ISBN, etcétera, a no Ujú. ser que, como puede ocurrir en casos, algunos textos que son canónicos, seminales, que suelen hacerse en el marco de homenajes, etcétera, donde pues se hace a lo mejor una traducción y se pone nota a pie de página de este trabajo, forma parte de un texto escrito en y se pide el permiso correspondiente, no es con una intención, es porque hay una determinada intención de publicarlo, sobre todo, Ivania, Ujú. como estabas comentando, si tiene un sentido hacerlo en español por, algo, porque probablemente no tenga tanto sentido, puesto que la difusión más amplia se hace en inglés. Algo Ujú. diferente sería si, y eso sí se suele hacer bastante, probablemente en inglés se siga haciendo la difusión tanto en escrito, de los trabajos escritos, como en las comunicaciones, ¿no? En los congresos, el inglés sea la misma lengua vehicular. Pero muchas veces lo que se utiliza es el español como la lengua vehicular porque el contexto lo requiere. Lo que me temo es que suele, y eso suele ocurrir, es que cuando uno ha leído tanto y lo ha hecho todo en inglés y ocurre, no salen palabras, hay términos que uno lo dice en inglés directamente porque no encuentra el vocablo preciso y a veces pues prefiere uno directamente hacerlo presentarlo en inglés. Sin embargo, sigo pensando, y estoy en un movimiento de una especie, ¿no? Un movimiento multilingüe, ¿no? De Me Too también, en el ámbito de la ciencia, de las disciplinas, porque esa tendencia a escribir todo prácticamente en una única lengua está dando lugar a un empobrecimiento reflexivo, no tanto porque el inglés no sea capaz de, sino porque si es la única lengua en la que nos comunicamos y tu lengua materna, por ejemplo, si esto lo hubiera tenido que presentar quizás en otra lengua, pues sí, a lo mejor lo puedes hacer, pero no puedes articular. No el Ujú. léxico, sino todo el tipo de ejemplos, conexiones, no puedes llegar de la misma manera como lo haces en tu lengua materna o en las lenguas en las que uno domina o trabaja. Claro. Habitualmente o se comunica, teniendo en cuenta que es el ámbito académico, ¿no? No estamos hablando entre amigos, ¿no? Desde un punto de Ujú. vista. Entonces, en ese caso sí, en ese caso sí. Pero, por Ya, supuesto, sí. no se podría, o sea, no se podría, no se debería porque sería exactamente lo mismo. A no ser que, pues Ujú. eso, un estudio muy amplio se pudiera hacer en diferentes lenguas porque una parte se enfoca de una manera y otra se hace en otra lengua. Ya, es que me causaba curiosidad porque, por ejemplo, con los libros, en general, tú lo publicas, qué sé yo, en una editorial en español y tienes los derechos, es tu, no sé, tu editorial en la lengua española, pero después se hacen traducciones a la lengua inglesa y te compran los derechos de nuevo y así. En Entonces, ese por caso sí, eso, en ese caso sí, porque son traducciones de una misma ya. obra. Pero en el caso de Ujú. los artículos, estamos hablando de artículos que suelen tener, ¿no? Determinados, ¿no? Unos determinados requisitos, ¿no? Y que han pasado un proceso y que cuentan. Entonces, en Ujú. ese caso no. A no ser, ya te digo, que fuera diferente, pero si fuera un libro, sí. Y porque tiene un enfoque determinado. Si estamos hablando de una investigación, pues una traducción, una investigación, dependiendo de las repercusiones que pueda tener. Pero eso muchas veces va por las editoriales. En el fondo, los derechos son lo que pagan, por supuesto, tú las regalías, los derechos, tú percibes una parte, pero son las editoriales las que dan el permiso, igual que la revista. Ujú. Tú Ok, se lo concedes, ¿no? Se lo dejas, ¿no? Los derechos, aunque las ideas son tuyas. ok, gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. No, hombre, también otra vía de comunicación relacionada, o sea, otra vía de trabajo relacionada con todos los estudios de comunicación de la ciencia del presente, el papel de los periodistas, de diplomados o graduados en másteres como el nuestro, justamente en mediadores, ¿no? En hacer ese proceso posible. Y bueno, pues te vuelvo a dar las gracias. Creo que ha sido muy interesante y bueno, esperemos que sigamos encontrándonos en diferentes proyectos Eso y, espero. Muchas y- gracias. y Muchas gracias muchísimas por la gracias. invitación y por el espacio. Y bueno, espero que en un futuro esto sea útil para esas jornadas de estudiantes
que vengan y que les permita reflexionar. Yo sé que, ¿no?, cada vez más es importante la parte del contenido, pero también saber cómo enfrentarse desde el punto de vista metodológico, ¿no?, qué decisiones tomar, creo que es importante. Muchísimas Pues sí. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Y saludos. felices fiestas. Igualmente. Hasta luego. Vamos Hasta a Hasta luego. luego. despedir. Adiós.